Sí, arrugadito, ¿sí o no? Eso lo sufrió él, pero era necesario por su propósito, cumplir su propósito. Y él va, ahora está siendo vendido. La casa de su padre no era su lugar de propósito. El estanque o la cisterna tampoco era su lugar de propósito, por lo tanto tampoco Dios lo iba a dejar ahí. Ahora está en poder de los ismaelitas, que también eran madianitas. En propiedad y bajo la cobertura de los comerciantes, tampoco era el lugar de su. Tampoco Dios lo iba a dejar ahí. ¿Qué hicieron los comerciantes? Lo vendieron a un oficial del ejército de Faraón llamado Potifar. Pero la casa de Potifar tampoco era su lugar de propósito. Mientras usted no esté en el lugar de su propósito, Dios te va a sacar de ahí. Amén. Dígale que está a su lado. Si no te habla con esta, entonces ¿cuándo te va a hablar? Y ya ustedes saben el cuento, ya ustedes saben la historia. En la casa de Potifar, lo que pasa, a él le va bien en un principio. Porque cuando tú estás alineado, Dios te prospera. Dios te respalda, pero no te quita el proceso. La mujer se enamora de él, intenta tomarlo a la fuerza, pero él no accede y lo acusan falsamente y va a la cárcel. Ahora, ¿por qué va a la cárcel? Porque la cárcel no es el lugar de su propósito, pero sí es el lugar donde está la conexión de reino. ¿Qué se entiende por conexión de reino? Bueno, en Colombia se le llama la palanca. Cuando alguien nos palanquea para un puesto, aquí se llama igual, ¿cierto? Entonces, o nos hace el cruce, nos hace el dos, para que seamos contratados en un puesto, en una posición de gobierno, somos recomendados. Entonces, a eso se le llama conexión de reino en la Biblia. La conexión del reino de José era el copero del rey. Él tenía que estar en el momento correcto, en la hora precisa, para que cuando fuesen presos el copero y el panadero, José ya estuviera en la cárcel. Porque allí se conectaría con la persona que lo iba a llevar a la posición, o Dios lo iba a llevar, pero iba a utilizar esa recomendación, iba a utilizar ese intermediario, esa conexión de reino. Es Dios el que lo llevó, pero ¿cómo lo llevó? Usando personas, usando conexiones. Entonces, no lo podía mandar para otro lugar de lujo, camioneta de esas últimos modelos, no lo podía mandar para allá, un palacio, una mansión. No. ¿Por qué? Porque allá no estaba la conexión del reino. Dios lo lleva ¿a dónde? A la cárcel, porque es en la cárcel donde está su conexión del reino. Y en el momento preciso colocan preso al panadero y al copero, y ambos tienen un sueño, y José se lo interpreta a ambos. El sueño del panadero se cumple. A los 3 días le cortan la cabeza porque lo hallan culpable, y a los 3 días también, según lo interpretó José, el copero fue restablecido tal cual como se lo interpretó José. Y José le dijo: acuérdate de mí y habla ante el rey por mí. Pero a José le olvidaron, es decir, su conexión del reino no se acordó de él, y duró 2 años completos en la pocinga de la cárcel. Cuando todavía no es el Kairos de Dios, usted no puede ser promocionado a su lugar de propósito. Hay que esperar el Kairos de Dios, y eso fue lo que pasó. José no sabía que había un Kairos, había un tiempo preciso donde él iba a ser sacado de allí. Ya la recomendación estaba lista, pero no era para ese momento.
que se conoció con el copero y que le interpretó el sueño al copero. Ese no era el tiempo, faltaban 2 años en el crono de nosotros humanos. Entonces, muchas veces nosotros nos enojamos, nos quejamos. Ay, yo que no me pierdo ni un tiempo, yo lo doy todito. Es que yo, si es jueves estoy en la iglesia, si es domingo estoy en la iglesia, si es tal día estoy en la iglesia, yo no le fallo al Señor, yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Aló? Entonces no entres a quejarte porque eso alarga tu proceso. 40 días, Israel lo convirtió en 40 años por quejarse, por murmurar, por no entender que había que hacer como Job, que se postró a adorar y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces no te quejes, no murmures, no le machito la culpa a Dios, ni a los pastores, ni a los líderes, ni a la iglesia, porque hay gente que dice: no, me voy de esta iglesia, voy a cambiar esta iglesia para ver si se me quita el proceso. Ande vaya, se te va el proceso contigo, porque el proceso lo está teniendo Dios contigo. Y a donde tú vayas te alcanzará el proceso. ¿Aló? Dígale ahora que está a su lado: si no te hablo con esta, no sé cuándo te hablarán todos. 2 años después, mire que en los 2 años que estuvo allí y un poco más, dice que Dios hizo, ¿qué hizo? Lo hizo hallar gracia en la cárcel. ¿Para qué? Para que lo nombraran jefe de los presos. ¿Por qué razón? Porque si él es el jefe de los presos, entonces va a tener contacto con todos los presos. Y esa era la forma que Dios había diseñado para que él pudiera tener contacto con el panadero y el copero. Entonces, Dios no improvisa. Dígale que está a su lado: Dios no improvisa. Entonces Dios tiene todo fríamente calculado. Dios todo lo tiene bien planeado, bien trazado. A Él nadie lo sorprende ni se lo agarra fuera de base. Él lo tiene todo planeado y controlado. Mire, lo puso como jefe de los presos para eso, para que se conectara con todo y pudiese conectarse con el panadero y el copero. Cuando fue el tiempo, los 2 años pasaron. El rey tiene sueño y ningún sabio sabe el significado del sueño. Quieren matar a todos los sabios porque nadie le interpreta el sueño al faraón. Y entonces es allí donde se acuerda el copero de que en la cárcel había un soñador y que interpretaba sueños. Y le dijo al faraón: allá conmigo está uno así, así. Y dijo: mándelo a traer de inmediato. Y lo traen, le interpreta el sueño y nosotros sabemos el resto. Dijo Dios por medio del faraón: ¿a quién más voy a contratar? ¿A dónde voy a contratar a otro hombre tan inteligente como este? Y lo contrataron. Lo nombraron gobernador de Egipto. Después del faraón, él era la mayor autoridad después del faraón. Así que todo el proceso de José lo conectó ¿con qué? Con su propósito de gobierno, con su propósito de reino. Así que lo que te esté pasando a ti o lo que te pase en el camino, Dios, si tú estás alineada, si estás alineado como lo estaba José, recuerda, hay muchas cosas que vienen para que se forme Cristo en nosotros. Y eso lo dije empezando el tema. ¿Aló? Y usted, lo primero que usted tiene que darse cuenta es que usted está alineado en cuanto al propósito del ser. Que usted esté haciendo conforme Dios quiere que usted esté haciendo en cuanto al hombre y la mujer que Dios quiere que usted sea. Apartado del pecado, alineado para Dios.
Cuando usted está alineado para Dios, cuando usted está conectado con el reino en cuanto a su vida, cualquier cosa que usted le pase está conectada con qué? Con el propósito que Dios tiene con su vida. Entonces, en cuanto a las cosas que usted tiene que hacer, y mire, Dios lo va a llevarnos. El último lugar fue ¿qué? La cárcel. No era su lugar de propósito, pero sí era necesario estar ahí porque ahí estaba la conexión del reino. Él no era conocido en la red. No lo conocían ni por Facebook, Instagram, no era conocido ni por la televisión. No lo conocían. Pero pasó de la cárcel, de la cocina, del calabozo, de la mazmorra de la cárcel, ¿hacia dónde? Hacia el mayor puesto que podía haber. Después del faraón, el mayor puesto era el segundo después del faraón, y ese fue el puesto que Dios lo colocó. Dios lo promocionó, Dios lo elevó, Dios lo llevó, lo conectó con su mayor posesión de gobierno en Egipto, y pudo ser bendición, como le dije, para toda la nación de Egipto, de manera especial para la descendencia de Abraham, es decir, su papá Jacob y todos sus hermanos, su mamá y sus hermanos, tal cual como Dios le ha mostrado en los sueños. Amén. Amén. ¿Le dolió a José? Claro que le dolió. Cuando se descubre, él descubre que son sus hermanos. Recuerden que él se va a llorar, él se aparta de ahí, se va a llorar allá, a lo escondido. ¿Por qué se va a llorar? Porque todo este proceso le dolió. Dios no te va a decir que los procesos no te van a doler. En el mundo tendré aflicción, los procesos te van a ¿qué? Te van a doler. A José le dolió, pero era necesario. Al final salvó a toda su descendencia, a toda su familia, a su papá. Al final los hermanos entendieron el propósito. Al final los hermanos entendieron, y vuelvo y le repito, que usted no sea instrumento de Dios por medio de Satanás para llevar a otro hacia su propósito del reino. Más bien a usted lo lleve a su propósito del reino. Porque mejor es ser instrumento de honra. Amén. Que usted sea un instrumento de honra porque apoya al que va para arriba. ¿Aló? Los hermanos fueron instrumentos, pero de deshonra, es decir, con odio, con maltrato, con insulto. Fueron medio de Dios usando a Satanás, y Satanás lo usó a ellos, a sus propios hermanos. Usted nunca aspire a ser un instrumento de Dios usado por el diablo. ¿Aló? Amén. No. Que seamos instrumentos de Dios de honra. Que aportemos algo bueno para las personas que van para arriba. Que las personas que Dios está levantando, ¿usted las qué? Las ayude. Las ayude. Usted sea ese instrumento de Dios. Porque si usted lo hace con otro, lo que usted siembra, eso recoge. Cuando Dios lo va a levantar a usted, o la va a levantar a usted, Dios también va a usar gente que te apoye para arriba. Si usted se presta como los hermanos de José, lo que usted siembre, ¿cómo lo van a asumir a usted? Igualito. Va a poner gente en el camino que lo que lo odien, que lo empujen, que lo griten. Así trataban los hermanos a José. Entonces, qué bueno que seamos instrumentos de honra de Dios. Que Dios todo el tiempo está subiendo gente. ¿Cuándo la sube? Cuando Dios la ve que va a calificar. ¿Aló? Amén. Mientras usted no califique, está ahí. Cuando usted va calificando, Dios va a qué? Empujándolo, subiéndolo hacia arriba, hacia el propósito.
José no era conocido en las redes, pero ¿qué pasó? Dios lo montó. Cuando Dios te llama para algo grande, no importa que no seas conocido. David tampoco lo conocía ni por Instagram, ni por Facebook, ni por nada. ¿Y qué pasó con David? Papá lo manda. Es más, cuando vienen a ungirlo, ni siquiera el papá se da cuenta, es decir, ni siquiera lo tiene en cuenta. ¿Y qué dijo el profeta cuando vio a todos los 7 hermanos y ninguno era? ¿Qué dijo? Le dijo a Isaí, ¿acaso no tienes otro hermano? O perdón, otro hijo. Dijo, sí, por ahí hay uno. No importa que no te aprecie. Cuando Dios tiene algo contigo, te saca de donde estés. ¿Qué dijo Dios con el profeta Samuel? Dijo, ninguno se sentará, no nos sentaremos a la mesa hasta que Él llegue aquí. Adereza mesa delante de tus angustiadores. Dios hará banquete. Aleluya. Y hará que todos tus enemigos se sienten a la mesa cuando Dios te honre y te levante. No importa que no seas conocido. Y ese día Dios lo honró con la unción. Pero luego siguió siendo desconocido para el rey de Israel. Nadie lo conocía en Israel. Por un abrir y cerrar de ojos, el Papa lo manda, al igual que a José, lo manda a que vaya a ver los hermanos cómo están allá en el ejército, cómo están en la guerra. Y es cuando todo Israel está humillado por un gorila de 3 metros y medio, un gigante, armado hasta los dientes, humillando a Israel y al Dios de los escuadrones de Israel. Y él, en su corazón, que había sido entrenado con osos y leones, el jueves trabajamos una palabra que yo trabajé el sábado antes de venirme en la mañana en la iglesia de los Olivos. El jueves la trabajé aquí y a mí se me olvidó entregar una palabra que era que David era uno que tocaba arpa, amén, que tenía muchas cualidades, pero la que más sobresalía era que Jehová estaba con él. Es decir, que él con su arpa, aunque estaba pastoreando ovejas, se mantenía en una atmósfera de ¿qué? De gloria, del Espíritu, porque se la vivía adorando y alabando. Y esa atmósfera de gloria hacía que cuando venía un oso, cuando venía un león, ¿qué hacía José? La atmósfera de gloria, de la presencia de Dios lo tomaba y le arrebataba la oveja de la boca del oso del león y mataba al oso, al león, con las fuerzas que Dios le daba. Y cuando él vio al gorila, entonces le profetizó. ¿Amén? Le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y él te entregará en mis manos y la cabeza te la cortaré y el cuerpo, las carnes tuyas se las voy a dar a los aves de los aves, a los cielos. Dígale que está a su lado, profetice. Profetícele a la situación, profetícele al enemigo, a la circunstancia, profetice. Esto puede ser lo que es. Esto es lo que es. ¿Aló? Lo que él profetizó se cumplió o no se cumplió. Al gigante que Saúl, que todos los de Israel le daban, el más alto le daba a Saúl por los hombros. Saúl era el más grande de todos los de Israel, el rey era el más grande. Pero el rey no se quería enfrentar porque tenía 3 metros y medio el otro. Ni siquiera Saúl, que era el más grande, se atrevía a enfrentarlo. Pero un jovencito que no tenía cuerpo para portar una armadura, así, pero iba en el nombre del Señor, iba entrenado como oso y león. Amén. Y así se lo dijo a Saúl: tu siervo, pastor de ovejas, cuando venía un oso, cuando venía un león,
y me agarraba una ovejita, se la arrebataba de su boca y mataba, se fuera oso, fuera león, no, tu siervo lo mataba. Y así como mataba al oso y al león, este incircunciso no será menos que los osos y los leones. Y como lo mataba a los leones y a los osos, así matará a este hombre. Cuando él le habla a Saúl de esa manera, Saúl le dice: tranquilo mío, vaya. ¿Ah? Con esa valentía. ¿Ah? ¿Quién dijo miedo? Dígale que está a su lado. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Y con la honda y la piedra lo priva, y en el suelo privado con su misma espada le corta la cabeza, y su paladín, el paladín de todos los filisteos, estaba muerto. No era nada sin el paladín. Y ese día derrotaron a todos los filisteos que estaban allí en esa batalla. Pero ese día, el que no era conocido, ahora estaba ¿qué? La gente decía: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. El que no era conocido, ahora Dios lo hizo ¿qué? Conocido. Así que no te preocupes si no eres conocida, si no eres conocido. El que te levanta cuando sea el Cairo va a usar la manera que a él le plazca y te va a levantar. Nunca le digas no a lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando le digas siempre sí lo que el Espíritu Santo te diga, estarás en el lugar correcto, el día y la hora señalada, y el Cairo de Dios vendrá a tu vida, y de la nada te convertirá en mucho. Amén. Te invito a estar en pie.